Descubrir al místico en cada uno de nosotros es despertar una cultura y una religión. Carl Jung dice, solo el místico aporta creatividad a la religión misma. Por lo tanto, si se quiere renovar el cristianismo o cualquier otra religión, y creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita hoy, tenemos que traer el misticismo al frente. Tú no me conoces, aún no. Soy la persona que hizo esta película. Viajaba por Europa después de un programa de arte de verano en Italia. Era 1983. Todo lo que tenía eran unos cuantos dólares, un cuaderno de dibujos y un diario. Comparada con la ciudad en que fui a la universidad, Boulder, Colorado, España despertaba tras décadas del gobierno represivo de Franco. Conforme caminaba por la avenida de las Ramblas de Barcelona, donde el joven Picasso había vivido, sentí una promesa seductora dando vueltas en torno a mí como una sirena griega, llamándome a cruzar su umbral para de verdad reconocer la fuerza creativa de mi interior. ¿Pero qué era lo que me esperaba después? ¿Qué pasaría si siguiera adelante y no reconociera el llamado? Mi cuerpo y mi mente se sintieron desconectados. Surgieron más preguntas que respuestas. ¿Acaso mi existencia contaba para algo? ¿Tenía un propósito espiritual? ¿Cómo podría ganarme la vida después de la universidad con un posgrado en artes? Todo se agitaba en mi interior bajo el calor del verano. Tuve un ataque de pánico que más adelante identifiqué como una crisis existencial. Aunque me gustaría decir que en ese momento entré en una iglesia y fui confortado por Santa Hildegarda de Bingen, que es el tema de esta película, eso no sucedió hasta mucho después. Descubrí que ese llamado revolucionario a la acción que había escuchado en aquel entonces provenía de una mujer del siglo XII, una santa cuya influencia en la música, la medicina, las artes y la teología resuena hasta nuestros días. Ella nos llamó tanto a mí como a las personas que vas a conocer. Santa Hildegarda de Bingen fue una mística rebelde y revolucionaria, y su espíritu aún vive dentro de nosotros, listo para despertar a los nuevos potenciales. Hildegarda fue una monja del siglo XII que hasta cierto punto vivió la vida habitual de una monja en un monasterio, enfocada en la liturgia divina, en lo que se conoce como la obra de Dios. Los dos aspectos principales de la regla benedictina son las oraciones y el trabajo. Esto no ha cambiado desde los tiempos de Hildegarda y caracteriza nuestra vida aquí. Tenemos que ganar el dinero para atender nuestras necesidades, nuestra vivienda y otras cosas con nuestras propias manos, tal y como lo dicta la regla de San Benito. Hildegarda era la 10ª hija de Hildeberta y Mechtild y fue dada como una especie de diezmo al monasterio. Hildegarda nació en 1098 en Bermondsheim, al otro lado del Rin, y fue la 10ª hija de su familia. Sus padres eran nobles y a los 14 años llegó a vivir al monasterio de Disibodenberg. Cabe recordar que en aquel entonces los matrimonios eran arreglados por motivos políticos. Es muy posible que Hildegarda no hubiese sido una esposa obediente. Tenía mucho carácter, personalidad e inteligencia, y eso se hizo claramente evidente. Fue puesta bajo el cuidado de una mujer llamada Jutta de Sponheim, que era un ancla en ese monasterio. Es decir, era una mujer enclaustrada en ese lugar para llevar una vida de oración y meditación. Existe cierta controversia con respecto a qué tan saludable fue Jutta para ella. Después de la muerte de Jutta, ella empezó a florecer y a hacer las cosas de otra manera. Siempre he interpretado esto como, mira, esta mujer fue su mentora. Obviamente Hildegarda tuvo una gran mentora porque aprendió mucho de música y por supuesto también a estudiar, a leer, a escribir, a pintar. Así que parece que todas estas habilidades y artes le fueron transmitidas por alguien en su infancia.
y Yuta era su mentora. Sorprende un poco que Hildegarda apenas mencione a Yuta en sus escritos. Yuta mantenía una estricta observancia casi ascética de la regla benedictina, que Hildegarda, cuando quedó a cargo del monasterio, no seguía necesariamente, pues su interpretación de la regla era más moderada. Me pregunto si esto nos dice que Hildegarda se sintió desencantada y agobiada en su juventud con la regla. Puedo imaginar que la interpretación de la regla de Yuta era para Hildegarda demasiado estricta en ciertos aspectos. Me alegra mucho que Hildegarda no siguiera la misma espiritualidad que Yuta. No comprendo la necesidad de flagelar y golpear el cuerpo, porque para mí, y creo que también para Hildegarda, y por lo que sabemos acerca de ella y por la forma en que adornaba a sus hermanas, el cuerpo es el templo de lo divino y no se debe agobiar. Vivir en un claustro significa que para mí soy la novia de Dios y nunca me voy a ir de ahí. Significa que puedo estar en comunión profunda e íntima con la energía de Cristo a través de la meditación y la oración. Componer 77 canciones, producir la primera obra de moralidad, escribir 9 libros, fundar 2 monasterios, tener un ministerio de sanación, escribir libros acerca de las hierbas y las piedras y sanar a la gente con los alimentos apropiados. Entender los misterios del reino animal es sencillamente impresionante. Y sí, ella es por supuesto la santa de la creatividad. Ser una superestrella en el medievo significaba tener una santidad extraordinaria, y ella la tenía. Fue reconocida por gente no solo de Alemania, sino de toda Europa, como una persona sumamente especial. Una superestrella, si lo queremos decir así. La gente le escribía y acudía a visitarla. Cuando se hizo famosa, recibía muchos visitantes. Recibía correspondencia de todas partes. Así que cuando pensamos en cómo sería su monasterio, debemos recordar que había mucha actividad. Esto dice que toda la creación es una sinfonía de júbilo y alegría. Cuando Hildegarda era una niña pequeña tenía visiones, y esta fue, por supuesto, una de sus visiones, que no reveló hasta su edad madura. Escuchó una voz que le decía que escribiera todo lo que oía y todo lo que veía. Escuchó la voz de la luz viva llamándola a predicar. Recuerdo el día que estaba en mi cocina cuando este despertar comenzó a venir en mi conciencia. Me senté y dije una rápida oración. Por favor, llévate esto de mí, no quiero hacer esto. Me asusta demasiado, así que por favor, llévate esto para poder ser como era antes. La conmocionó totalmente por su fuerza, porque Dios le dijo que hablara y que escribiera sobre lo que oía y veía. Ella estaba realmente mal. La mitad del tiempo sufría de fuertes dolores. Ella ocultó esto durante algún tiempo y luego se lo comunicó a su secretario y mentor, quien acudió al abad y le dijo: Hildegarda ha tenido esta visión y está convencida de que Dios le pide que hable y que escriba, y yo le creo. Así que se puso a predicar en público, no solo a sacerdotes y a monjes y monjas, sino que predicó en catedrales y en plazas públicas. Y al mismo tiempo, enferma como estaba, demostró un gran valor para salir y pararse frente a ejércitos enteros de gente, porque como sabes, ella le predicaba a ejércitos, no solo a los laicos, por doquiera que iba, y les hacía recapacitar y alcanzar una dimensión más elevada de la vida. Para eso ella era muy, muy buena. Y por supuesto que todos sabemos que no hay vuelta atrás. Una vez que algo se abre, continúa simplemente desarrollándose. Por eso, Hildegarda es muy importante para mí, porque creo que a través de ella he adquirido ese valor, esa fuerza interior.
Es sin duda la mística rebelde, pero también la profeta. William Hawking dice que el profeta es un místico en acción. Así que sacas la energía y la pasión del misticismo, pero luego esto te lleva a criticar la cultura y a ofrecer alternativas. En este punto comienzas a enfrentarte a las instituciones y a los que se benefician de ellas. Le dices la verdad a los poderosos. Ella hizo esto en su época y lo más increíble es que se salió con la suya. Fue algo insólito para una mujer de aquel tiempo. De hecho, también lo habría sido para un hombre. Y esa sensación de ser llamada de todas estas diferentes maneras, una de las cuales era interpretar las escrituras. Esto forma parte de la visión 1141. Esto la motivó a seguir estudiando y escribiendo. Comenzó a escribir su gran obra Vidas entre 1141 y 1150, el Liber Vitae Meritorum en los años 1150 y el Liber Divinorum Operum en los años 1160. También la motivó a seguir estudiando. Ella ideó lo que podemos considerar su propio programa de educación continua. Escribió 2 obras sobre lo que hoy podríamos llamar medicina, pero que realmente no es tal, porque lo que hizo fue compilar el conocimiento de su época sobre hierbas y ese tipo de cosas. Es una tarea ardua porque no puedes separar ese tema del Creador, de Dios. Si lo haces, caes en el esoterismo o cosas de ese tipo. No queremos hacer esto en nuestra tienda, por lo que tenemos algunas plantas medicinales, pero no lo que algunas personas quisieran que tuviéramos. Escribió sus libros a través de visiones de inspiración. No llevó a cabo ninguna investigación. Es imposible porque escribió los libros sobre medicina en solo 2 años y abarcan unos 2000 remedios. Así que, ¿cómo puedes probar 2000 medicinas en personas en ese periodo de tiempo? Era por inspiración. Por ejemplo, tomaba una piedra en su mano y decía, ¿para qué sirve la calcedonia? ¿Qué clase de fuerza curativa posee? Entonces recibía la información por inspiración o por visiones y se la dictaba a monje porque ella no se ocupaba de escribir. Yo creo que Hildegarda no solo curaba a las personas una por una, sino también a la sociedad. Y creo que analizó algunas de las estructuras de la sociedad de su tiempo e intentó cambiarlas. Muchos hombres de su época la respetaban porque hablaba y escribía desde un lugar interior de autoridad que provenía de su relación mística con la creación. La física consta de 9 volúmenes. Allí se encuentra el remedio de las especies. Trató acerca de 350 hierbas y especias, acerca de los árboles, 55 árboles, piedras preciosas, 24 piedras preciosas, los peces, la fuerza curativa de los peces y animales, en reptiles, mamíferos e incluso de los 4 elementos. Curaba con el fuego, el aire, el agua y la tierra. Ella sentía una conexión con las piedras y así supo que también tenían poderes curativos. Por lo tanto, estamos hablando de todas las cosas de la creación. Si nos abrimos a ellas de una manera mística, podemos sanarnos nosotros mismos. Ella de hecho no sanaba a las personas, sino que abría un espacio en su espíritu donde podían sanarse ellas mismas a través de una relación con el mundo de las plantas y de las piedras. Por lo tanto, hizo una aportación intelectual a nuestra cultura, muy superior a la de cualquier otra mujer de la Edad Media. Pienso que si hubiese sido hombre, sería considerada una de las grandes figuras del medievo. Hildegarda tenía una conciencia de su propia humanidad y esto nunca la abandonó. Para ella,
El ser humano era hermoso. Ella creía que estar hechos a la imagen y semejanza de Dios significaba que también somos creadores. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de crear, de añadir a lo que ya es bueno. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y fue buena. Parte de nuestra divinidad es crear bondad y belleza. Dios ama al hombre y su amor fluye por todo el mundo. Ella lo dice en una de sus canciones, Caritas Abundant. Y este es un punto importante que la gente de nuestros días debe saber. Pienso que ella abría los corazones de la gente, no sus mentes, sino sus corazones, para establecer esta relación con Jesús, con la creación, a través de la oración. Dios quiere relacionarse con el hombre, y esa es la razón por la que creó el mundo en el que vivimos. Y debido a que Adán y Eva no lo hicieron muy bien al principio, Él intentó restablecer su relación con los seres humanos enviando a su Hijo al mundo. Y este es el mensaje que fue y sigue siendo importante hasta hoy. Creo que teológicamente todo se reduce a la teología del Espíritu Santo. Ahora, esto resuena también en otros místicos centrados en la creación, como Tomás de Aquino y Meister Eckhart. Aquino dice, el mismo espíritu que sobrevoló las aguas al principio de la creación, sobrevuela la mente del artista cuando trabaja. En otras palabras, la creación continúa y de una manera especial en la imaginación humana. Y Hildegarda dice esto mismo con sus propias palabras. Quizá te preguntes cómo fue que me involucré en la realización de esta película. Dejar de participar en un festival de cine que había organizado durante 8 años hizo que se presentara el momento oportuno. También quería hacer llegar a un público más amplio la creatividad y la inspiración que veía en nuestra comunidad. Era momento de invertir mi energía en algo que sabía que era grande. Siempre hay sincronicidad cuando una puerta se abre y la otra se cierra. En lugar de ir a una playa en México para pasar las vacaciones de primavera, me fui de peregrinación a las tierras del Rin con un grupo formado por directores espirituales, pastores, ministros y educadores. Yo era el más laico de todos. He descubierto que la gente que quiere cambios verdaderos en su vida busca recibir dirección espiritual. La gente que, por ejemplo, está bloqueada y no sabe por qué. La gente que está a punto de emprender cambios importantes en su vida necesita un director espiritual, alguien que camine a su lado y que peregrine junto a ellos. La vida entera es una peregrinación, y aquí estamos, en Alemania, en una peregrinación para aprender más acerca de Hildegarda de Bingen y de cómo ella era una directora espiritual que a su vez valoraba enormemente la dirección espiritual. Y esta es otra cuestión. En mi opinión, ningún director espiritual tiene el derecho a hacerlo si a su vez no recibe dirección espiritual, porque todos estamos en el viaje y ninguno de nosotros ha llegado. El retiro estaba diseñado como un tiempo de renacimiento interior que coincidía con el equinoccio de primavera. Conforme paseaba por las tierras de Dizzy-Bodenberg, el santuario que se encuentra en lo alto de una colina entre dos rías, donde fue la primera abadía de Hildegarda, se percibía una especie de fenubelo que separaba el pasado del presente. Podía sentir lo sagrado del lugar. Era un sitio para explorar a solas, pero nunca me sentí solo. Casi podía escuchar los cantos de las monjas de Hildegarda entre los árboles en aquel frío día de marzo. Es una música increíblemente bella y fue compuesta por esta mujer que vivió en el siglo XI. Yo estaba fascinada. La música de Hildegarda no es algo fácil. Cualquiera que quiera abordar las canciones de Hildegarda debe tomárselo en serio. No es para tomarse a la ligera, porque es muy exigente vocalmente. Exige gran control de la respiración, dado que la vocalización es muy prolongada. Abarca muchas notas, 1,5 octavas, 2 octavas. Hay incluso un par de canciones que tienen gamas musicales de 2,5 octavas, lo cual es extremo en la música. Hoy en día no tenemos música así.
Los orígenes de la música de Hildegarda son tan remotos que se ha investigado muy poco acerca de ese periodo. Hay incluso musicólogos que se refieren a Hildegarda como una persona ficticia, que nunca existió, pero yo no lo creo. Lo cierto es que no existen ejemplos de cómo sonaba esa música. Nadie sabe cómo ni dónde se interpretaba. Creo que esta música se interpretaba en público, pero no hay testigos ni detalles. Y con respecto a lo que componía, asumo que, igual que una compositora de la actualidad, llevaría a sus composiciones el mundo en que vivía. Una compositora como Hildegarda, que vivió hace tanto tiempo, debe haber seguramente expresado en sus composiciones la vida en el convento. Hasta donde sabemos, la música de Hildegarda es la música más antigua que se sabe con certeza que fue compuesta por una mujer. Ella escuchaba sus canciones en su propio espíritu y decía que provenían de su obra visionaria. Primero escuchaba la música, luego las palabras, y luego probablemente lo combinaba todo y lo cantaba. Y lo cantaba según lo componía. Conozco bien este tipo de composición porque mi propia madre, que era una gran compositora y una organista en la iglesia, decía, bueno, pues yo lo escucho en mi espíritu y luego lo escribo. Dios me lo dicta y luego lo escribo. Puedo escuchar a Hildegarda diciendo exactamente lo mismo. Carl Jung dice, a los místicos les pertenece lo mejor de la humanidad. Así que no se trata solo de religión, sino de la humanidad misma que se pone de pie para alcanzar lo mejor de sí misma, su ser auténtico. Por esto los místicos van por delante, porque son los que están al borde de la conciencia humana y lidian con los extremos. O bien pelean con los extremos del mal, o lo hacen con los extremos del éxtasis y la creatividad. Tienen, por tanto, mucho que decir. Hildegarda es un buen ejemplo. Ella tenía este concepto llamado viriditas, que es el poder del verdor en toda la creación, y que cobra cada vez más sentido conforme aprendemos más acerca de temas ecológicos y medioambientales. Ponte más en contacto con el verde, viste de color verde la mayor parte del tiempo. Ponte muchos vestidos verdes, una falda larga con mucho verde, porque tiene que ver con el fluir del verdor. Cum venit
Por lo tanto, la música era para Hildegarda su manera principal de alabar a Dios y de ministrar a Dios y a su pueblo. Por ello, la música que compuso se destinaba al oficio divino, a las diferentes horas litúrgicas que se sucedían a lo largo del día en el monasterio, y tenía usos específicos. Para mí, las artes son sagradas. Por ejemplo, predicar un sermón e incluir algo artístico mientras estoy predicando, digamos, un canto o un poema, o hacer algo por separado, algo fuera del edificio de la iglesia. Eso es artístico, porque de cualquier manera es divino. Y esto no lo entendí yo solo. Recibí ese mensaje de parte de Dios un día que se me dijo, literalmente, toda la música es mi música. Así que toda la música que compones es mi música, ya sea una canción de R&B o de jazz, o una pieza clásica o una obra para teatro. Es la música de Dios. Desde entonces no hago distinciones. El resplandor de la música es notorio, es como la luz en el agua, dispone de una gran libertad, es estática y es increíble cómo puede transformar la oscuridad. Ella fue la primera en componer una obra de teatro de moralidad que trataba sobre las virtudes de Dios, y sus monjas cantaban sobre ese tema. Solo había un papel que no era cantado. Era el papel del demonio, que le asignó al sacerdote del monasterio, pues tenía una voz muy linda y profunda y no iba a cantar en la obra. Su propósito era expresar que el demonio no canta, porque con su caída, el diablo perdió su posición en el cielo cuando intentó elevarse por encima de Dios, y por ello nunca más ha podido cantar. Por eso ha estado intentando corromper nuestra música desde entonces. La música de soul también tiene muchos estribillos que se repiten, y si la tocas despacio suena como la música de Hildegarda. El propósito de estos estribillos es limpiar el alma, y desde aquel entonces era llevarte a lo profundo, por lo que viene a ser lo mismo. Ella practicó la medicina, era nutrióloga, filósofa, hizo de todo. Emprendió muchas cosas y creo que solo ha sido percibida y reconocida a nivel mundial por cada una de sus facetas por separado, lo cual es un error. Siento que ella tiene un gran valor como compositora. Y para que se le aprecie como tal, he tomado esta composición y he trabajado en ella por años, siempre cambiándola y reinventándola. Fue así que produje un disco compacto maravilloso del que me siento muy satisfecha, porque a través de él la puedes presentar como una mujer innovadora. Y luego están las diferentes maneras de verla, lo que pienso que es un error, porque si tomas una figura histórica y te la apropias y dices, ella me pertenece, ella nos pertenece, le pertenece a la medicina, le pertenece a esto otro, eso me parece un error. Creo que cuando la gente no está viva, tiene derecho a vivir a través de su obra. Sich zu eigen macht und sagt, die gehört mir, die gehört uns, die gehört der Medizin, die gehört dorthin, das finde ich nicht gut, weil ich finde, ein Mensch hat auch, wenn er nicht mehr lebt, ein Recht zu leben. Y esta es nuestra idea, hacer que Hildegarda esté viva porque simplemente fue una mujer notable. Hildegarda zum Leben zu rufen, weil es war einfach eine ungeheure Frau. En algunas tradiciones religiosas, las reliquias consisten de los restos físicos del santo o de la persona venerada y son preservadas con el fin de venerarlos, como un símbolo póstumo tangible. La primera vez que vi el relicario de Santa Hildegarda sentí una innegable dulzura, como la abeja que es atraída por la flor. Las monjas habían invitado a nuestro grupo a ofrendar una canción. Sin haber practicado en absoluto, me encontré cantando en perfecta armonía, mientras me rodaban las lágrimas por las mejillas. No era el único. Deiner Klarheit
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Cuando volví 6 meses después, era su primera fiesta oficial. Caminaba junto a Santa Hildegarda, como parte de esa grandeza que es ilimitada, como descubrí aquel día tan propicio. Yo estaba ahí junto a ella en el fresco aire de septiembre, caminando con ella. A algunas personas el viento les sopla por la espalda y a otras, a cada paso que dan, tienen el viento en su contra, soplándoles en la cara. Así que escuchamos estas historias y conectando con la gente a través de sus historias de dolor, de sus noches oscuras del alma, crecemos en cercanía unos con otros como comunidad y creamos lazos profundos entre nosotros. Y lo mismo que pasa con Hildegarda y su camino místico, pasa con nosotros. Ella creó mandalas a través del arte, y lo que yo hago es crear mandalas con la gente. Uno de sus mandalas tiene ángeles alrededor del borde, y cuando me siento en círculo con los hombres de San Quintín, nos juntamos hombro con hombro. Siento que estamos creando ese mandala. Nos convertimos en ángeles, enseñándonos mutuamente cómo conectarnos de verdad y cómo interconectarnos con nosotros mismos. Ella dice que cuando los seres humanos pecamos en la tierra, los cielos se perturban. Los que creemos en el calentamiento global, es decir, que el medio ambiente está siendo dañado por las acciones de la humanidad, podemos, pienso yo, identificarlo y ver que es una especie de pecado al que, de alguna forma, los cielos están respondiendo. Cuando le he comentado a la gente el punto de vista de Hildegarda y de cómo los cielos se agitan en respuesta a lo que los seres humanos hacemos, lo captan de inmediato y dicen, sí, por supuesto que sí. Mira lo que está pasando. Los cielos están agitados y haciendo otras muchas cosas. Ser un doctor de la Iglesia significa que eres un intelectual, que tienes dotes intelectuales. Otros doctores de la Iglesia serían John Duns Scotus, un teólogo del siglo XIV que escribió extensos tratados acerca de cuestiones controvertidas de profundo contenido intelectual. También está San Buenaventura, el doctor Seráfico y Tomás de Aquino. Son otros ejemplos de doctores de la Iglesia. Son muy pocas las mujeres que son doctoras de la Iglesia, y que Hildegarda haya sido nombrada una de ellas nos habla de su capacidad intelectual y de su sagacidad como teóloga. Digamos que está a la par de Aquino, eso es lo que significa. ¿Sabes? No puedes recibir un reconocimiento más alto en todo el mundo que ser un doctor de la Iglesia. El estudio de Dios no tiene necesariamente que estar divorciado del estudio de la ciencia, el arte o la música. Es algo que fluye por todos los aspectos de la vida. Como teóloga, ella vio que era su deber comprender la vida a través de la lente de sus visiones y de las escrituras. Esto no está divorciado de la investigación científica. Aunque el siglo XXI analice los escritos de Hildegarda sobre medicina y se burle de ellos. El hecho es que en su época, aquello a lo que ella se dedicaba era considerado ciencia, lo cual es una importante lección, pienso, para cualquier teólogo contemporáneo.
Soy un especialista naturópata, un Naturwissenschaftler, que implica un posgrado. Estudié en la Universidad Técnica de Berlín y después cursé un postdoctorado en la Universidad de Yale. Luego trabajé 13 años en la industria farmacéutica. Hice de todo, desde investigaciones hasta ensayos clínicos para probar los medicamentos por primera vez en los pacientes. Y al final de mi carrera en la industria farmacéutica, me di cuenta que todo lo que haces son drogas sintéticas. Y veía en los ensayos clínicos, todas esas drogas sintéticas tenían efectos secundarios serios. Muchas veces hasta provocan la enfermedad que pretendes prevenir. Así que busqué más y más en la naturaleza, y para ello me puse a estudiar a fondo la medicina de Hildegarda. Lo que hago hoy es que tomo un remedio suyo y lo someto a escrutinio. Lo hago de manera muy científica. Analizo sus constituyentes, sus moléculas, y veo con qué puede combinar que esté en armonía con el propio cuerpo. En la actualidad, el mayor error de la industria farmacéutica es que ya no busca en la naturaleza. No tienes que descubrir nada nuevo, ya está allí. Solamente tienes que tomarlo de la naturaleza, aislarlo y ver para qué sirve. Hay mucho trabajo por hacer. Pero también siento, y esto es muy espiritual, que Hildegarda es la primera y la única que tiene un sistema cristiano de medicina holística. Contiene espiritualidad, teología, cosmología, arte, música, todo está en su obra. Y este es nuestro sistema tradicional de sanación en Occidente. Ella tenía jardines, cultivaba hierbas, escribió un tratado de medicina herbolaria, de medicina natural, que ella desarrolló. Ella es una de nuestras primeras naturópatas. Y muchas de las prácticas de Hildegarda, que usan un huevo o plantas para sanar o piedras, se encuentran en la tradición del curandero o curandera. Y lo que hace un curandero o curandera, que puede ser considerado un sanador, es inspirar la energía curativa dentro de ti y conectarte con las gracias curativas de las plantas. Ellos oran contigo y tratan de que abras el corazón para que lo expandas, de manera que si, por ejemplo, yo como albahaca, esta se vuelve parte de mí. Y como la albahaca es la planta del amor y de la abundancia, mientras la como o me preparo un té y lo bebo o me baño con agua de albahaca, entonces la energía y la gracia de la albahaca pasan a mi interior. Es una especie de comunión. Yo me vuelvo la albahaca y la albahaca se convierte en mí. Cuando comencé en el 84, apenas tenía un paciente a la semana porque el doctor Hertzka no estaba ahí, solo venía ocasionalmente. Trabajamos juntos 17 años, escribimos muchos libros y lentamente el número de pacientes fue aumentando y aumentando, y me dije, en 3 años veo cómo vamos. Y después de 3 años estaba funcionando muy bien. Hoy tengo tantos pacientes que ojalá tuviera más ayuda, alguien que me ayudara y que hiciera los tratamientos de Hildegarda, porque a los pacientes les gustan muchísimo. He tratado en 30 años unos 30,000 pacientes. Tenemos un jardín al frente del centro y cultivamos nuestros remedios.
Es muy divertido ver cómo crecen a lo largo del año, cómo cosecharlos, cómo preparar con ellos un elixir o una sopa. En un jardín de Hildegarda tenemos que tener algunos remedios básicos, como por ejemplo un árbol de membrillo. En otoño tenemos el jugo de membrillo y también podemos preparar mermelada y dulce de membrillo o pan de membrillo. Y es útil para el reumatismo, para sacar el ácido úrico del cuerpo. Se bebe 1 litro o medio litro de jugo al día. El siguiente árbol que necesitamos tener en un jardín de Hildegarda es un castaño. La castaña se ve como un pequeño cerebro con todas sus curvaturas. Así que es afín con el cerebro. Hildegarda dice, quien quiera que tenga un cerebro vacío, que coma suficientes castañas y la función de su cerebro mejorará. Otra de las propiedades de la castaña, según Hildegarda, es que protege el hígado de todo tipo de toxinas. Como lo hacían antiguamente en Francia, cuando bebían vino siempre comían castañas, tostadas o asadas en una fogata. Las castañas protegen el hígado del alcohol, por lo que no llega a enfermarse o tener enfermedad hepática. Y luego también tenemos muchas hierbas y especias, la más importante de las cuales es el galangal, que normalmente solo crece en jardines tropicales. Sin embargo, lo tenemos aquí junto al lago Constanza porque el clima es más cálido en el extremo sur de Alemania. Así que crece muy bien. Hacemos una píldora con galangal. Y el doctor Hertzka, cuando comentó su oficio, también trabajaba en una ambulancia y tuvo algunas personas con ataques. Normalmente necesitas nitroglicerina o adrenalina, pero él las dejó de usar. Solo usaba galangal. Les ponía la píldora en la lengua y la dejaba ahí. Es muy especiada, muy picante, muy aguda. E inmediatamente abría los vasos sanguíneos, el corazón recibía un buen suministro de sangre y el dolor se iba en 2 o 3 minutos. A los 5 minutos lo repites y luego de nuevo a los 5 minutos. Haces este tratamiento 3 veces y detienes un ataque al corazón, un infarto. Y luego te llevas al paciente a que lo revisen en el hospital porque no queremos correr ningún riesgo. Y te dicen, bueno, pues tuvo un comienzo de ataque al corazón, un conato de infarto, pero no le ha afectado en nada. Proviene de la familia del jengibre, por lo que es una especia y no tiene efectos secundarios. Es totalmente inocua. Toda persona debería llevar en su bolsillo un pastillero de galangal, porque todo el mundo puede tener un infarto, sin excepción. Un pequeño infarto o un ataque al corazón o una pérdida de audición. Depende de lo viejo que seas. Cuando envejeces, te da cualquier cosa. Y luego tenemos el hinojo. Usamos el té de hinojo, tabletas de hinojo y también el bulbo de hinojo como verdura. El hinojo es un buen carminativo, lo que significa que limpia tu karma por dentro y por fuera. Es bueno para la digestión, elimina todas las impurezas. No necesitas desodorante si comes hinojo. Elimina el mal aliento y el olor corporal. Limpia los ojos también, por lo que produce una buena visión. Además, es un preventivo de las enfermedades digestivas. Otra planta que tenemos en nuestro jardín es la lenteja de agua, que es una pequeña planta verde que flota en el agua y que comen los patos. La lenteja de agua es un buen alimento para los animales porque tiene muchas proteínas y contiene muy poca radioactividad. Entonces preparamos este elixir de lenteja de agua con otras 10 especias como jengibre, canela, hinojo y tanaceto. Y luego te tomas este elixir durante el invierno para mejorar tu sistema inmunológico. Previene resfriados, es un antigripal y previene el cáncer y las condiciones precancerosas, el agotamiento y todo tipo de debilidad del sistema inmunológico. Se toma una vez al año como cura para prevenir la enfermedad. ¿Quién quiere tener cáncer?
Nadie quiere. Pero una de cada 3 personas en nuestra sociedad tiene cáncer. Es ridículo esperar a que las personas tengan cáncer para tratarlas con un fuerte tratamiento de cirugía, radiación y quimioterapia. Lo mejor es prevenir, y esto lo puedes hacer con el remedio del elixir de lenteja de agua de Hildegarda. Yo he tenido que seguir una dieta especial porque padecí migrañas durante 40 años. Y así fue que aprendí mucho de la alimentación y de la comida china. Pero esa no es nuestra cultura. Estaba buscando algo de nuestra cultura. Es mejor comer las cosas del lugar donde vives, de tu entorno y de la estación. Ella me inspiró a llevar esta alimentación saludable que es muy buena para el cuerpo. Ella dice que la espelta es el mejor y más importante cereal de la tierra. Incluso dice que Adán y Eva consumían espelta, pues proviene de Mesopotamia, donde estaba el paraíso. También la consumieron los egipcios, los griegos, los romanos y por supuesto los germanos, quienes la consumieron durante 5.000 años. La espelta no solo contiene proteínas, carbohidratos y ácidos grasos esenciales, también tiene vitaminas y minerales básicos. Y además contiene una sustancia que hemos descubierto hace apenas 20 años y que se llama rodanina o tiocianina. Tio significa azufre, cianida se refiere al cianuro, que es una sustancia venenosa y mortal. Esta última sustancia, mezclada con el azufre, es completamente inofensiva y se encuentra en nuestras lágrimas, en nuestra saliva, en nuestra sangre, en la leche materna que le aporta defensas al niño, a través de la tiocianida o rodanina. Hemos descubierto que todas las células saludables tienen una combinación de azufre y cianuro que no es tóxica. Pero si entra en contacto con una célula cancerosa, los dos componentes se separan, el azufre y el cianuro mata a las células cancerosas. Por lo tanto, mientras comes espelta, estás recibiendo un tratamiento continuo que mata las células cancerosas de tu cuerpo. No solo un panecillo al día, sino 3 veces al día, en forma de pasta, de pudín, de galletas, etc. Con frecuencia consideramos los tiempos medievales como una era oscura. Esa es la imagen que tenemos. Un tiempo en el que hubo grandes enfermedades, grandes plagas, pero en el que no ocurrió nada significativo. Sin embargo, es más apropiado pensar en esta época como la Edad Media. Así es como la llaman los académicos y eruditos. El término Edad Oscura, por lo general, ha sido descartado. Ella encarnó la creatividad, ya sea en su pintura, en su música, su poesía, sus escritos, sus investigaciones, su medicina. Ella encuentra muchas maneras de expresarla, incluso en su prosa o en sus versos. Su lenguaje es por momentos sorprendente, te atrapa y lo mismo ocurre con su música. Después de su muerte todo cayó en el olvido. Nadie tocó sus libros. Nadie los tradujo a ninguna lengua. Hasta que el doctor Hertzka, 800 años después, leyó uno de sus libros y quedó fascinado. Dijo, oh Dios mío, esto habla del reumatismo, la gota y las enfermedades cardíacas, del cáncer. Pienso que esto es lo que la condujo al mundo del espíritu, que su cuerpo le falló de muchas maneras, así que se apegó cada vez más a la vida espiritual. Hay mucha relación entre Hildegarda y el Ayurveda y la medicina china. Por ejemplo, a Hildegarda le gustaba cocinar y todo lo que cocinaba eran remedios. Hipócrates dijo hace 2000 años, que tu alimento sea tu medicina. Por lo tanto, si preparamos una sopa o una comida con espelta, esta ya tiene un propósito medicinal.
Ella sentía una conexión con las piedras y sabía de su poder curativo. Y lo mismo sucede con todas las cosas de la creación. Si nos abrimos a ella de una manera mística, podemos curarnos a nosotros mismos. Ella no curaba realmente a la gente. Abría un espacio en su espíritu para que pudieran sanarse ellos mismos a través de una relación con el mundo de las plantas y con las piedras. En su física incluye un capítulo acerca de cómo curar con piedras y presenta 20 piedras, con todas las indicaciones precisas de cómo usarlas. Cada piedra tiene una estructura cristalina, y esa estructura cristalina está formada por átomos que vibran. Esa energía se emite hacia afuera y alcanza nuestro cuerpo energético. Por ello, si tenemos un órgano disfuncional, podemos recargarlo con esta energía cristalina. Ella nunca trató a nadie con sus remedios. Sanaba con cosas carismáticas, como el agua del río Rin, o con oraciones, o mediante la imposición de sus manos. Hay 25 de estas curaciones registradas, pero ninguna de ellas se debe a sus remedios. Hildegarda debió comer espelta, eso es seguro, porque en aquella época, por donde quiera que iba, había espelta disponible. Pienso que Hildegarda tenía el enfoque correcto, el de la vía transformativa, que es la creatividad puesta al servicio de la justicia y de la compasión, en lugar de a otros propósitos más oscuros. Dado que he pasado parte de mi vida en un convento, me identifico mucho con la clase de persona que era Hildegarda, aunque todavía se me escapan muchas cosas acerca de ella. Mucha gente me dice, ¿conoces a Hildegarda? ¿Te das cuenta cuánto te pareces a ella? Cuando leemos un texto sagrado, y puede ser algo de la Biblia o de alguna poesía, pueden ser diferentes cosas. Cuando lo leemos, lo que hago en lugar de predicar es crear un espacio seguro y empiezo a hacer preguntas para que la gente pueda relacionar estas historias sagradas con sus vidas y ver cómo están entretejidas con lo sagrado. De esa forma descubren su propia sacralidad. Cuando ves a alguien que está haciendo lo que le gusta, quieres formar parte de ello, te invita. Y siento que Hildegarda era así, que te invitaba. Hildegarda tenía una conciencia muy clara de su propia humanidad que nunca la abandonó. Hay tantas cosas que demandan el tiempo de la gente hoy en día, y con todos estos medios de comunicación y las redes sociales, ¿hay alguna forma de equilibrar todo esto con momentos de silencio? Porque ella era una persona muy ocupada y sin embargo se daba tiempo para el silencio y la reflexión. Creo que esto es algo que todos podemos aprender. En su imaginación, ella podía ver que las mujeres no debían ser oprimidas. Realmente lo vio. Es impresionante. Conocí a un hombre nativo americano en una conferencia y me dijo, he trabajado en una prisión durante 12 años. La gente en la prisión está muy ocupada proyectando. Tu libro es el primer libro que he usado en 12 años porque hace que los hombres miren a su interior para encontrar su propia nobleza. Me sentí muy conmovido, la nobleza interior que los hombres han sacrificado. Ahora, toda la cultura ha generado este efecto. La ideología y la tecnología del pecado han generado todo esto. El pecado original te separa de tu propia nobleza. Y creo que el capitalismo consumista está basado en la idea del pecado original. Es la versión secular del pecado original. No tienes lo necesario dentro, así que tienes que comprar esto y esto y esto, y luego no te lo puedes permitir, así que vas por ahí pasivo y deprimido, sintiéndote como una patata. Así que después vas y compras más y más patatas fritas. Por lo tanto, puedes ver cómo esta conciencia de aislamiento, excepto en los casos de unos cuantos místicos y artísticas, construye toda una narrativa de falta de poder. Nuestro servicio es interdenominacional o interreligioso, así lo hemos llamado,
porque tomamos la sabiduría de todas las tradiciones y tratamos de incorporarla a nuestras reuniones dominicales. Y siempre comenzamos diciendo Namaste, que significa que lo divino que está presente en mí reconoce y honra a lo divino que está presente en ti. Nos honramos unos a otros con una inclinación. Luego nos tomamos un tiempo para la meditación y después se hace una lectura y doy un sermón. Lo que hace que nuestro servicio sea algo único es que hacemos lo que llamamos una ceremonia unitaria cada domingo. Varía cada vez dependiendo del tema, pero la idea es tener una experiencia comunitaria que compartimos para que después del servicio podamos procesarla juntos. Idealmente es una experiencia espiritual que cataliza cosas, que desafía a la gente y la mueve más allá de su zona de comodidad, para que haya un crecimiento espiritual continuo en la comunidad, y así nos desafiamos los unos a los otros. El Espíritu fluye a través de todas las cosas. Es con lo que nos conectamos cuando hablamos del poder del verdor. Y nos conectamos con Él a través de nuestra imaginación y nuestra creatividad. Esto es a lo que ella se refiere cuando dice hay sabiduría en toda obra creativa. Obviamente estoy de acuerdo contigo. Creo que sería una gran idea nombrar a Hildegarda la santa patrona de las artes creativas. Es ese poder de creación en el que debemos reflexionar. ¿Qué podemos crear en nuestro mundo que produzca un cambio profundo? Y eso se consigue haciendo lo que amamos, creando lo que amamos. Y a cambio, nos sanamos a nosotros mismos, porque le brinda esa positividad, ese resplandor positivo y esa luminosidad a nuestro trabajo y a todo lo que hacemos. Esta es la tradición de creación que Hildegarda encarna plenamente. Se trata de capacitar a todo el mundo para que todos encontremos al Cristo cósmico en nuestro interior. Hildegarda lo pintó. El hombre en cada uno de nosotros es de color azul zafiro. Yo siempre he enseñado esto y he creado programas y pedagogía para despertar el místico en las personas. Siempre he dicho que todos somos místicos y que debemos bajarnos del pedestal y bajar a los otros del pedestal también. La música fue la teología de Dios, la tecnología de Dios para hacernos uno con Él. Todos queremos ser parte de esa energía cuando cantamos. Queremos cantar con otros y ser parte de ese sentimiento elevado que tenemos al cantar. Todo elemento que ella veía, cada estrella, cada planeta, el universo entero estaba dentro de esta idea de racionalidad. Era lo que le daba su verdor. La palabra era fecunda en toda la creación. Ella entendió que su papel como maestra y predicadora era transmitir e inculcar esa racionalidad a sus hermanas cuando les enseñaba y exponía las escrituras, o en sus homilías, sus escritos, su arte y su música. Hay otra cosa que resuena para nosotros hoy y es su valentía al hablarle a los emperadores, papas y gente poderosa de todo tipo, desde sus propias convicciones morales. Y con sus enseñanzas morales acerca de cuáles son las conductas que favorecen el bien de la humanidad y cuáles lo destruyen y destruyen el universo, contribuye a la historia de la salvación. Por lo tanto, los seres humanos debemos estar alerta. Esto es lo que significa ser un guerrero. Tienes que estar alerta. ¿Quién paga tus cheques? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Quién sufre por ello? Hay que comprobar si son injustos porque rompen el tejido de la creación, empleando un término de Hildegarda. Si vendes tu alma por eso te vuelves cómplice del demonio. La gente creativa puede ser comprada, como dijo Jesús. Vendemos nuestras almas todo el tiempo. Pienso que ella puede ser un modelo para nosotros de cómo sostenernos en lo que consideramos que es verdad y no desviarnos pensando bien. Lo que pienso es verdad y nadie está equivocado, sino con discernimiento y con las otras personas y los recursos, sin someter nuestra propia conciencia, sin aceptar algo que compromete el propio sentido de bienestar e integridad.
No hay ninguna idea en participar que Hildegarda exponga que podamos usar como el factor que describe el corpus de su obra. Es tan compleja y tan original que no puedes decir que hay un verso específico en sus escritos que describa todo lo que hace. No se la puede encasillar, a diferencia de otros doctores de la Iglesia, como Aquino, porque lo que la distingue es que es una visionaria, lo más importante para mí como intelectual. Al volver a Barcelona después de 30 años de haber tenido mi primera oscura noche del alma, recordé cuánto apreciaba el valor creativo de mi trabajo. Los jugos creativos comenzaron a fluir a través de mis dibujos, pinturas y películas, todo lo que finalmente llevaba a Hollywood. Ahora me doy cuenta de que no hay un lugar específico donde surja la magia creativa, sino que está en todas partes y dentro de cada uno de nosotros. Solo necesita esa chispa inicial. Fue así que descubrí que el espíritu de Hildegarda sigue vivo y está listo para despertarnos a nuestro propio místico. Quizás se requiera valor, pero el resultado final es acercarnos al Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Espero haberte inspirado en tu propio camino divino de creatividad y espiritualidad para despertar tu propia mística rebelde. Esta es mi intención en este momento.